Bueno, pues hoy vamos a concluir, me parece que tuvimos siete estudios, yo creo que con este son 8 enfocados en el evangelismo, aunque el primer domingo que nos pudimos reunir presencial, vimos pues ese recuento de la misión y visión de nuestra iglesia. Platicamos algunas cosas del objetivo general que vamos a estar persiguiendo este año. Hablamos acerca de cosas que quiero que nos definan como iglesia, nuestras metas. Tener esa meta anual de invertir tiempo en una persona. Si Dios quiere traerlo a los pies de Cristo, pues la gloria va a ser de Él, pero debemos de nosotros ser más intencionales. Después ya entramos de lleno en por qué discipular entre nosotros, los creyentes. Estamos haciendo un repaso muy rápido. Hablamos de cómo poder discipular a los otros y tenía que ver mucho, ¿no?, con invertir tiempo, energía, recursos y interesarnos en ellos. Eran 13 sugerencias. Les he dicho, pues he tratado de ponerles cosas muy específicas que decimos, pues ya te están diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Pero nuestra obediencia se puede haber quedado ahí estancada, porque si te dice ora con ellos y no hemos pasado tiempo en oración con nuestros mismos hermanos, pues yo creo que seguimos sin tener una motivación que nos mueva, ¿no? Una motivación que nos saque ahora sí a la acción. Todas estas cosas, si se fijan, ha sido bastante lo que yo les he dicho. Hagan esto, tenemos que comportarnos así. El reino es una empresa de comprometidos. Hablábamos de muchas de estas cosas, hasta de muy sencillo aprendiendo a obedecer. Y siempre fue ese énfasis en discipular, en evangelizar y en cosas que nosotros se supone que debemos de estar haciendo de manera natural. Después hablamos de iglesia misional, ese concepto donde tanto se le puede nombrar así, iglesia misional, o una cultura de evangelización, que es cuando ya de nosotros, de manera natural, si pudiéramos resumirlo, hacemos todo lo que ya les enseñé en los primeros domingos. Ahora sí lo obedecemos y ahora sí lo hacemos así, como que sin esforzarnos tanto, sino que ya se convirtió en una cultura. Ya siempre andamos pensando en eso, en compartir nuestra fe, en discipularnos unos a otros. Hablamos ya más específico del evangelio, de la evangelización y de cómo es las características de una iglesia misional, que les digo, es como ese igual a ese otro concepto, cultura de evangelización. Una iglesia que celebra a quienes comparten la fe, que trabaja en la misma dirección, que siempre vemos como que esa meta de alcanzar a alguien para Cristo. Y son puras cosas que tenemos de tener que poner en prácticas. Lo que vimos la última vez, esto no fue, pensé que es un material de Rick Johnson, un material con sugerencias para animarnos y cómo hacer, hasta de invitar a alguien para tener un estudio, considerar y tener algunas pautas de cómo comportarnos, para compartirle a alguien que no piensa como tú, ¿no? Todavía no es creyente, todavía tiene esos conceptos básicos de evitar terminología religiosa. Hablábamos de que los debemos de tolerar en cierta manera, ¿no? Primero conocer a los alumnos, pero a veces van a decir o hacer cosas desagradables que nosotros por gracia de Dios ya no practicamos, pero a veces, bueno, ahorita
Iba a hablar a espaldas de alguien que no vino, aunque están llegando unos, pero decía, se me hace bien difícil hablar con la vecina de enfrente porque habla bien feo, ¿no? Ya los que estuvimos aquí ese día ya sabemos quién fue. Pero a mí también me pasaba lo mismo. O sea, como que digo, ¿cómo me voy a yo a codear con esas personas que huelen mucho a alcohol? Por cierto, ya en que siempre era mi queja de que sentía como que ya me está regresando el olfato desde hace mucho, pero esta semana pasé al lado de tres muchachos, así como de mi edad. No los había visto ahí en el barrio, pero estaban tomando y digo, híjole, yo creo ellos sí están bien ahogados, han de tener muchas horas ahí, porque hace mucho que no olía a un borracho, o sea, ya así de lejos percibía cómo huele tanto alcohol, tanta cerveza. Entonces digo, ¿cómo me voy a codear con esas personas? Y son lo que debemos de hacer. O sea, Jesús hacía ese tipo de cosas. Pero bueno, esto es lo que me ha gustado mucho que hemos podido hacer los últimos, si no me equivoco, 3 domingos. Cuando acabamos, pasamos un tiempo, pero poniéndonos al tanto, platicando de quiénes tienes en mente, cómo va tu vida, tus prospectos a compartir el Evangelio. Y he visto que ha sido de mucha bendición. A mí me ha sido mucha bendición sentarme con algunos de ustedes, más o menos una media hora que estamos pasando. Pero necesitamos hacer eso entre semana. Y si se quieren invitar entre ustedes, pues vente a mi casa a tomar un café y hablamos de eso. Sería esa iglesia misional que quisiera que ya fuera muy normal, porque yo veo que disfrutamos este tiempo aquí, pero deberíamos de hacerlo cada semana una vez o al menos cada 15 días. También les platiqué esta historia motivadora donde Dios es el que trajo de las tumbas a un endemoniado, a un brujo. Veíamos la historia del endemoniado gadareno y que también lo hizo con una iglesia que antes no era una iglesia misional, pero ahora vemos el progreso, cómo tuvieron que ser confrontados con la palabra de Dios, tomaron varias decisiones, algunos se fueron, pero los que se quedaron aprendieron a trabajar en conjunto y a ganar muchas almas para Cristo. Y esa historia nos recuerda, ¿no?, muchas otras cosas que pasan en el libro de los Hechos. Pero si seguimos en ese punto donde pues estamos viendo cosas así como externas y nosotros a lo mejor todavía no vamos a ver eso aquí en nuestra iglesia, que ya actuemos de manera natural para discipularnos entre nosotros y evangelizar a los demás, pues yo creo que tiene que ver con algo de lo que vimos al principio. Nos sigue faltando la motivación para hacer eso. Y la motivación es Dios, siempre se los he dicho, ¿no? En la Biblia encontramos, ¿no? Ama a tu enemigo, o las mujeres respeten a sus maridos, hombres traten a la mujer como vaso frágil. Y hijos, eso a veces es difícil. Pero si ya está bien clarito qué debemos de hacer y no lo estamos haciendo, es obvio que nos falta una motivación. Y como que no queremos buscar esa motivación, no vamos a, por así decirlo, ese combustible que es el único que nos va a mover a hacer. Entonces quiero terminar esta serie de estudios del evangelismo y del evangelio, del discipulado y del evangelismo, con esto mismo de contemplar a Dios. Pues yo creo que voy a tener que preparar un día de estos un sermón en base a algo que encontré de este teólogo Jonathan Edwards. Les recomiendo que investiguen su biografía porque les he mencionado ya varias veces este teólogo y muchos más. Voy a empezar a mencionar que no son teólogos no son personas de esta época, pero entendían muy bien esto y quiero que pongamos atención a las cosas, a las convicciones que ellos tenían. Ellos plasmó varias frases. A menos que creamos en las perfecciones de Dios,
nunca le amaremos y adoraremos como Él debe ser amado y adorado. Jonathan Edwards fue ese, desde joven, alguien que ponía resoluciones y no sé si sacaba una cada día o cada semana y decía, este día voy a hacer esto. O sea, no voy a andar así como que deseando hacer este tipo de cosas, no, lo voy a hacer. Me voy a proponer a amar a Dios de esta manera en específico. Y todo ese tipo de cosas, él se proponía tantas cosas bien prácticas que si las obedecía era porque tenía ese concepto muy elevado de Dios. Pasaba mucho tiempo en la contemplación de la palabra, que es lo que vamos a ver después de estas declaraciones. Que siento que es lo único que nos va a mover, ¿no? Cuando aprendamos como que a deleitarnos en Dios por medio de su palabra y la oración, vamos a ponernos muy de acuerdo con este tipo de afirmaciones. Si yo no conozco a Dios de una manera así bien penetrante en sus atributos en mi mente y en mi corazón, pues no le voy a adorar de la manera correcta. Si yo no creo que es un Dios todopoderoso, que es un Dios perdonador de misericordia y gracia, yo creo que no le voy a agradecer con tanta gratitud, hasta lágrimas de gozo y regocijo, porque veo que Él es un Dios perdonador. Entonces, en la manera que afecten mis pensamientos y mi concepción de Dios, yo le voy a amar y adorar correctamente, como Él se merece. Es como si llegara pues no sé, el presidente de la República y Sammy no lo conociera, o sea, pues X, no ve la televisión, no. Bueno, a esa edad sí se interesa uno como que en la política, pero cuando eres niño como que no sabes, ¿no? Puedes tener al presidente de la República enfrente de ti y ni sabes qué tan importante es. Y si él te dijera, oye niño, ven y salúdame, entonces pues tú como que, pues no, quién sabe, ni conozco a ese señor, ¿no? Está trajeado y todo, pero pues no lo conozco. Estuviéramos ahí nosotros como papás y estuviera Noé, ¿no? Ahí enfrente de López Obrador, ándale, salúdalo, mijo. No, o sea, porque vemos cómo se chivea, ¿no? Así a veces con las personas, ¿no? Y a lo mejor tal vez yo me pasaría una vergüenza, pero todos entenderíamos de que se puede pasar por alto esa ofensa de no estirarle y saludarle al presidente de la República, porque, pues, sabes, no tiene ni la menor idea de qué tan importante es esa persona. Pero tú sí lo saludarías bien, yo creo, aunque ni hubieras votado por él y nunca te pareció algunas convicciones, pero sabes que Dios lo puso como tu presidente. Él es alguien que en conjunto los mexicanos dijimos, él va a ser nuestro representante de toda la nación. Tú sí lo saludarías hasta así, limpiarías las lagañas y a ver si no traes algo así medio raro y te alinearías y ¿cómo está? Así, ¿no? ¿Por qué? Porque te afecta el conocimiento que tienes de esa persona. Fíjense, otra vez fuertes, Emanuel. Cuando creamos en su justicia y santidad, no le temeremos y quedaremos asombrados de Él. No tendremos miedo de violar sus órdenes. Es obvio, ¿no? Si va a penetrar en nosotros, en nuestro corazón y entendimiento, cómo es su justicia, cómo no puede pasar por alto el pecado del hombre, cómo es insondable, ¿no? Meditar en su santidad. Hasta entonces vamos a cuidarnos de pecar delante de él. Ahora sí vamos a decir, no, va a ser algo bien necio si yo no lo obedezco. Voy a perder mucho porque yo ya sé cómo es su carácter, sé cómo son sus recompensas, sé cómo es su justicia y sé que si es el creador del universo, si hizo todo perfecto, si hizo todo sabio, si es el dueño de todo átomo, molécula que existe, es digno de adoración. Es el digno de que le obedezcamos.
Si Él es nuestro Padre, todo Padre merece obediencia. Si lo queremos ver como nuestro Rey y yo soy su súbdito, yo tengo que someterme a sus órdenes. Me acuerdo mucho de una anécdota que decía mi papá. Un sermón a veces las repetía, ¿no? Yo creo eso mismo empezar así yo a hacer a veces. Pero me acuerdo de una que era un general del ejército que le dice a un cabo, dispara esa casa. Y empezaron a rodar las lágrimas. Creo que andaban en un tanque de guerra. Y el capitán lo vio, o sea, su general, y vio nada más su reacción, pero vio que dispara. Y luego le pregunta, ¿por qué disparaste? Pues, ¿por qué lloraste? Es que esa era la casa de mi familia. Entonces, y él se sorprende, ¿no? ¿Y por qué? Pues, porque obedeciste, porque tú eres mi capitán, o sea, mi puesto es nada más recibir órdenes. Entonces yo creo que así debiéramos de nosotros reaccionar ante las órdenes de Dios. Si nos dice algo y decimos, pues Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y esa convicción ha crecido tanto en mí, no me va a dejar desobedecer sus órdenes. Hasta que no creamos en su omnisciencia, no actuaremos bajo su ojo que todo ve y que seremos juzgados por él. Y es que a veces nos falta contemplar ese atributo de Dios. Estamos tratando de tocar algunos, ¿no? Pero si la omnisciencia trata de que Él está en todos lados, a veces digo, no, pues se fueron todos en la casa, ya puedo hacer algo que me van a regañar. Y ahora sí, no vamos a actuar, dice, no actuaremos bajo su ojo que todo ve, con cosas que le van a deshonrar. Y todo eso tiene que ver con cómo estás inundándote de su palabra, de su persona, más que nada. Nos tenemos que relacionar con Dios como una persona. A veces al Espíritu Santo no lo vemos como alguien que se entristece. Decimos, dice la Biblia, lo contristamos. Pero a veces, para empezar, ni nos dirigimos a Él a veces simplemente como alguien que está ahí para impulsarnos, una especie de fuerza. Así lo ven muchas denominaciones, pero es una persona. Cristo es una persona, el Padre es una persona, y si los conociéramos así tan cercanamente, pues ya sabríamos cómo actuar en reverencia a Él. Nosotros somos bien listos cuando sabemos con quién pelear, ¿no? Y pudiéramos decirle, no, pues a la tal tía sí le puedes acá hacer borlote porque aguanta vara, pero no, con ella, no, yo que tú ni... Así me dicen en el trabajo, yo como todavía no conozco, no tengo tantos años así, y me dice una compañera, mira, a esta maestra ni se te ocurra meterte con ella porque te va a hacer la vida de cuadritos. Entonces, porque es alguien que ya lo conoce, ¿no? Y dice, tiene mucho poder, puede mover influencias, hasta te pueden correr del trabajo, porque yo ya vi eso, ya conozco cómo es su venganza y cosas por el estilo. En base a ese conocimiento, nosotros vamos a tener reservas, ¿no? De hacer ciertas decisiones. Entonces, es lo mismo. Entre mejor conozcamos a nuestro Dios, pues nuestros actos van a ser más dignos, ¿no? de sus hijos. Último, creo, ¿no? Es en la parte de abajo. Sí. Hasta que creamos en su misericordia y bondad, le alabaremos con una conciencia grata. Y aquí nos está mostrando ya esos atributos, ¿no? de misericordia y bondad. Nos gusta ver ese lado, pero a veces no lo vemos tan profundo. A veces no vemos como algo que es constante. Conocemos ese otro atributo de Dios que dice, yo soy un Dios que nunca cambio. ¿Les ha pasado a veces que tenemos un tiempo donde disfrutamos de algo que hizo Dios en nuestra vida o algo que nos reveló? O pensemos en este momento, un momento en el cual experimentamos la bondad de Dios. Hasta nos hizo derramar lágrimas.
y decir que qué bueno eres, Dios. Me libraste de un accidente, me libraste de algo, ¿no? Y podemos estar bien, bien, bien agradecidos, pero no vamos a estar así todos los días, quizá. A lo mejor hace mucho que no tenemos una gratitud de esa magnitud, pero de quién tiene más que ver eso, de Dios, porque, o de nosotros. Más que nada de nosotros, porque Dios, Él no cambia, Él nunca ha dejado de amarnos de esa manera. Él no ha dejado de tener paciencia y de extender su misericordia, siempre ha sido inmutable. Hola Chumel, bienvenido. Son 4 declaraciones que por el personaje que las dijo, les digo, cuando vemos su testimonio, su historia, nos vamos a dar cuenta que afectó mucho en su vida. Una ocasión yo les dije que él fue un pastor donde era tan poderosa su predicación, es el que hizo ese sermón de pecadores en manos de un Dios airado, y lo escuchaban las personas, sentían literalmente que se iban a ir al infierno. Hubo un avivamiento que se desató en todo Estados Unidos. Se calcula que hasta hubieron unos 200,000 personas que vinieron a los pies de Cristo en un año por ese desencadenamiento del avivamiento que Dios en su gracia utilizó a este hombre para producirlo. Y yo me quedo pensando, qué suave que hubiera sido mi pastor, ¿no? Qué padre que hubiéramos tenido a alguien que predicara así, y si hubieran respuesta, ¿cómo te enseñaría la Biblia? Porque es clasificado como el teólogo más grande que ha dado, tal vez no América, sino todo el continente. Y de esa época, yo creo también a la de la actualmente. En una de sus resoluciones, él decía: si va a existir el hombre más piadoso, el más obediente, el que más ame a Dios, el más usado por Dios en esta época, debo de ser yo. Entonces él tenía ese tipo de metas que digo, pues yo nunca me propongo ese tipo de cosas. Y yo siempre lo veía y lo admiraba como un hombre así, en alturas muy difíciles de igualar. Pero ¿qué creen? Su iglesia lo corrió. Su iglesia dejó de pagarle un año. Y tenía que mantener a su esposa, hijas, y él a veces como que tenía, pues sí, ¿no?, cierto diálogo con la iglesia, y se metió en una situación donde no quiso darle la cena del Señor a ciertos jóvenes de líderes muy importantes de la congregación, que él decía, es que ellos andan en pecado, mi conciencia no va a permitir que ellos estén despreciando la sangre de Cristo, y por esa cuestión lo corren de la iglesia. Entonces digo, ¿cómo puede ser que alguien así y le pasaban cosas así hasta de enfermedad? Sin embargo, él siempre se deleitaba en Dios, siempre le obedeció, siempre fue firme, siempre podía ver a Dios como lo máximo. Dice, si yo puedo ver a Dios y todas sus excelencias, o sea, sus atributos lo más profundo posible en mi vida, eso me va a bastar para ser feliz, ser obediente, para tener paz, para no andar renegando. Ahí en el grupo de los pastores que tenemos por WhatsApp, ayer que fue el aeronazo, andaba un hermano diciendo, el aire me tumbó el techo de cartón que tenía en tal área de la casa, y ando bien enojado, o sea, pero me va a costar dinero, voy a tener que subirme al segundo piso y andar allá. Y se notó en la manera como lo redactó que estaba bien enojado. Y yo digo, válgame, o sea, nosotros como pastores, o sea, a veces nos enojamos de las cosas. Otro se le cayó el tinaco ahí con el vecino, y como que empezaron a hablar. Uno mandó las fotos de la casa pastoral allá en el Sao sin lámina, y dice, dañó paredes adentro y se levantaron las láminas. Pero después él mismo pone, pero Dios es bueno,
Dios es mi todo y vamos a darle, no pasa nada. Entonces yo digo, qué diferente reacción, ¿no? A veces podemos tener porque nuestras circunstancias dependen de nuestro conocimiento de Dios. Entonces les digo, yo creo les voy a deber un sermón de esto porque se me hace muy difícil transmitir ese tipo de enseñanzas. Solamente les estoy planteando que es una realidad. Entre más conocemos a Dios, va a ser nuestra motivación para obedecerle, para deleitarnos en Él, para alabarle como Él se merece, para adorarle y ser agradecido por quién es Él. Bueno, todos batallamos en hacer la voluntad de Dios. Yo siento así como que carga de decir, ya les dije qué hacer, pero si seguimos igual, entonces debemos de considerar esto. La obediencia no se va a mover así en automático. Tenemos que hallar la fuente, que es la que nos va a mover y motivar. Es como decía Hudson Taylor en ese libro de su autobiografía, El secreto espiritual de Hudson Taylor. Una vez le escribía a su hermana y a ese le daba adelantos como que ya ando cerca de entender cuál es la clave de todo. Hasta que un día le dice, ¿sabes qué? Ya entendí que constantemente tengo que ir y beber del agua de vida, que es Cristo. Hasta entonces voy a obedecerle, voy a creer en todas sus promesas, porque él era su lucha de decir, yo quiero creer en todas las promesas que Dios, si todo le pertenece, él me puede dar muchos recursos para mandar muchos misioneros en la China. Y él pone a prueba su fe, pero en una ocasión le escribe a su hermana, ese es el secreto, conectarte al agua viva que es Cristo Jesús. Y te da más detalles, ¿no? de cómo era su vida devocional. Pero a resumidas cuentas es eso, tengo que ir a la persona de Jesús y estar bien íntimamente con Él. Entonces, las siguientes presentaciones vamos a ver, es una práctica que se ha perdido les he dicho, a veces en el cristianismo de ahora, y es la meditación de la palabra de Dios. Lo habíamos visto al inicio, pero ahora quiero que lo volvamos a ver. Y son más, todo esto sacado de material de los puritanos. Es sacado alguien hizo una serie de estudios que le llamó herencia de la Reforma. Son cosas que ellos nos dejaron, el cristianismo de la Reforma, de Lutero y los puritanos. Nos heredaron este tipo de enseñanzas. Ellos decían, para empezar, cosas básicas, la meditación de la palabra de Dios. ¿Por qué hemos de meditar en la palabra de Dios? Primero que nada, porque es lo más natural para un creyente hijo de Dios. Si ya tenemos el Espíritu Santo, debemos de deleitarnos en su palabra. Todo el Salmo 19 está lleno, es el salmo más largo de la Biblia, en el cual nosotros vamos a ver una y otra vez esta verdad. El que no es hijo de Dios, el que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender esto, no se deleita, o sea, te duermes cuando lees la Biblia, pero lo natural es que el creyente sea todo lo contrario. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Entonces se fijan, el verdadero creyente no anda así como renegando, y tus mandamientos me hostigan, ya me hacen la vida como que cuadrito, ¿no? Lo natural es que el creyente maduro es todo lo contrario, son lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces tenemos que ser bien honestos, ¿no? Y decirle a Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no amo tu palabra? ¿Por qué no puedo vivir todas estas enseñanzas? Si no amo tu palabra, pues por eso nunca la obedezco. Tiene que ver, porque aún no tienes ese encuentro personal con Dios. ¿Cuál es el propósito de meditar en la palabra de Dios? Y aquí hay varias citas, ayúdenme cada quien con una.
Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensar. Entonces le está diciendo eso, el que nosotros gastemos tiempo en nuestra mente, que todo el día no dejamos de pensar en algo, ¿no? Es hasta peligroso, ¿no? Si le dejamos en blanco. Pero el creyente no debe andar pensando así todo el día en novelas, todo el día en, no sé, en deportes, en videojuegos, en noticias, en política. O sea, puede ser cierto tiempo, pero si realmente es algo bueno, si es algo digno de alabar, si es algo que va a honrar a Dios, no debiera ser mejor nuestros pensamientos en las excelencias de Dios. Todo el día estar pensando cómo es la misericordia de Dios, cómo es su gracia, cómo es su justicia, cómo es que no pasa por alto el pecado. Entonces, ahí nos va dando una guía, ¿no? El propósito. Hebreos. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, fijan, está otra vez la misma dinámica. ¿Qué es lo que persigue el actor de los Hebreos? A lo mejor ya nota esa congregación como que, oye, no está tan fácil ser cristiano. Nos están persiguiendo en el contexto de ellos. Porque eso, estamos siendo muy intentados a hacernos judaizantes otra vez, porque estamos como que en medio entre los romanos y los judíos, entre los dos nos quieren matar. Si pudiéramos asemejarnos un poco a los judaizantes, pues vamos a ser como que amigos, un término medio. Pero él utiliza todo el libro de Hebreos para decirles, no, ya no tienen que regresar a esas costumbres pasadas, ustedes tienen que aprender y les digo, es el objetivo, animarlos, sean firmes en su fe, sufran por Cristo, obedézcanle, ámense y muchas cosas que les está persiguiendo. Pero, ¿cuál es el combustible? ¿Cómo empieza el versículo? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ajá. Entonces dice, considera. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no te pones a pensar en Jesús? ¿Qué hizo por los pecadores? Medita bien en eso. ¿Ya consideraste todo lo que implica su sacrificio? Toda su obediencia. Hasta que lo consideres, hasta que pases tiempo meditando en esa verdad, va a ayudarte para que tu ánimo no decaiga. Entonces es eso, es el combustible. Efesios 4:17, ¿quién se lo di? ¿Hay por ahí Yusuf o Brisa? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, ¿cuál es el propósito de que no andemos en la vanidad de nuestra mente? Cambiemos nuestros pensamientos y es la misma idea que dice Romanos. Ahora sí, Chumel, Romanos 12:2, es la misma idea. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, no se amolden a este mundo, esta generación, este reino que es terrenal y no le pertenece a ellos, tienen muchas cosas en la mente y ustedes no deben de ser así. No se estén haciendo a la forma de pensar de los que no son del reino celestial. Ustedes renueven su entendimiento y ahora sí van a conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta y todo eso. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo renuevas la mente? ¿Cómo cambias tus pensamientos vanos por pensamientos que honran a Dios? Con la meditación de la palabra. Y ahí va una definición. La meditación es... Dice, la meditación es
Una profunda y seria contemplación sobre algún punto de doctrina cristiana para el fortalecimiento en contra de la carne, el mundo y el diablo, para dirigirnos más hacia el reino de los cielos. Lo describe como con estos objetivos, ¿no? Primero, la meditación nos va a ayudar para luchar contra nuestro pecado y también para hacernos más semejantes a Cristo o apuntar nuestra mirada a las cosas eternas, hacia el reino de los cielos. Entonces es obvio que si no estamos meditando en la palabra de Dios, no nos está dirigiendo a los intereses de Él. Por eso mismo no vamos a discipular, no vamos a evangelizar, por falta de meditación en Dios, en su palabra. Dos tipos de meditaciones que consideraban los puritanos. Durante las actividades del día, la meditación deliberada, donde apartamos tiempo. Entonces ellos decían, la primera meditación ocasional es porque a veces creyentes dicen, pues que no, a mí no me alcanza el tiempo, yo no tuve chance hoy para tener mi devocional, pero ellos les decían a sus feligreses, de todas formas no es excusa, porque durante todo el día tú debieras estar pensando en Dios. Como decía ese monje, no, hasta pelando papas puedo sentir deleite en Dios, sé que lo hago para Él. Entonces, esa es la definición. No tenemos excusa para no meditar en Dios, sino que en el transcurso de todo el día, en medio de nuestras actividades, se puede meditar. Y lo debemos de hacer. Sin embargo, está la otra meditación, la deliberada. Y para empezar, la meditación deliberada es la más importante. La meditación ocasional no debe de reemplazar la deliberada. Es aquella donde sí somos intencionales y apartamos el tiempo. Decimos, esto es algo específico. Vamos a ver un poco de esos consejos para estas meditaciones. ¿Quién no ha leído que nos quiera ayudar con esa cita? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ajá. Bueno, la primera afirmación que ellos decían es que nosotros estamos en el mundo, no nos podemos ir de aquí. Jesús dijo, no quiero que los quites, yo no te estoy pidiendo, guárdalos del mal. Entonces, implícitamente, vamos a estar en el mundo, tenemos una vida normal, todos vamos a trabajar. La vida del creyente no se divide en cosas espirituales y cosas seculares. De que es hora de estar en el templo, nada más aquí es para pensar y meditar en la palabra de Dios. No, mayormente yo creo pasamos el tiempo ahí en nuestro trabajo, en la escuela. Si es una realidad que estamos aquí en este mundo, debemos de meditar en todo momento. Es una labor de espiritualizar las cosas. Alguien decía, es como un químico que puede crear sustancias a partir de otras, haciendo reacciones, y casi siempre pues es para mejorar, ¿no? Un químico, yo conocí uno que a la vez hacía vacunas para los animales, y un día me dijo, pero ¿sabes cuál es mi fuerte? Es meterme al laboratorio, inventar cosas nuevas. Hacía jabones y cosas así. Un compañero de trabajo también hace cosas, y como que yo veo que disfrutan y tienen esa, a lo mejor por eso estudian esa carrera, de que les gusta crear cosas nuevas. Esto va a ser más barato, más efectivo, más lo puedo vender más caro, no sé. Y les gusta, ¿no? Como que inventar cosas nuevas, y están experimentando siempre. Ese químico, el que era veterinario, como era charrero, y hasta que le pregunté a este otro químico del trabajo, más serio, dijo, y si es verdad eso, sí se puede, porque él me dijo, inventé un polvo que se lo echas, es un veneno así como para las cucarachas, que se lo echas así en el vitropiso, en la cerámica, y penetra el suelo y te dura meses. Y puede matar y matar cucarachas. Y se emociona, era bien bueno para decir charras. Yo creo que algunas
eran ciertas, pero yo le dije, eso me dijo que inventó. Y le digo, no, no se puede, por esto y esto y esto. Y me empieza a dar las razones de la consistencia de por cómo se componen la cerámica y todo eso. Y ya cuando me hace explicación científica, pues dice, caray, pues sí es cierto, nada más él puede cachar, ¿no? Bueno, me distraje un poco. El punto es que el químico es capaz de hacer cosas sorprendentes y digamos, si ese invento hubiera funcionado y algunos han de ser muy exitosos, el químico espiritual es el que toma cosas de la vida diaria, cotidianas, triviales, y las puede elevar a una esfera espiritual. Eso yo creo que no es fácil para los que somos novatillos, ¿no? No quiero decirles con esto que es un estudio que yo ya domino. O sea, a mí me hace mucha falta eso, pero se requiere de mucha práctica. Dice aquí, medita en lo que observas. Y hay muchas maneras, dice. Si vas en un parque y estás viendo una sesión de fotos y están unos novios, en ese momento que veas a la novia, empieza a meditar y que te recuerde eso de, yo debo de ser como esa novia, pura, perfecta, porque me esperan las bodas del Cordero. Y empiezas a elevar tu mente. Pero nada más por haber visto esa escena. ¿Qué tal si estás ahí en el parque y te empiezas a comer un helado con tus hijos? O estás disfrutando, no sé, una torta, algo que te gusta, ¿no? Y el que tiene esa habilidad para meditar en las cosas triviales va a venir a su mente. Pues es como el salmista que dijo, tu palabra es más dulce que la miel. Entonces me está recordando, así como estoy disfrutando bien sabroso este helado o lo que sea, así debiera de disfrutar tu palabra. Y te recuerda ese tipo de pensamiento. Hasta si ves, pasas en un campo de flores, ahora que ya es primavera y ya empezamos a ver ahí en todos los árboles los de las alergias, ¿no? Pues ya andan a todo lo que da. Nos debiera de recordar, por ejemplo, cuando dice, ni aun Salomón se vistió como una de ellas. Y me recuerde la providencia de Dios. Qué bueno ha sido Dios. Él me viste, Él me da el alimento de cada día. Y todo nada más por tener esa habilidad, concentrarnos. Y en vez de que nuestra mente vaya en muchas cosas, nada más ver una flor, nada más ver un árbol, y de repente estamos uno mosqueando ahí. Y yo siempre digo, en el parque es algo muy padre, ¿no? Sentarte en una banca y descansar un rato ahí hasta que pasa el tiempo, ¿no? Que tenías que esperar. Pero ¿por qué no te quedas viendo un árbol y te aferras que tus pensamientos se eleven? Y empezar como el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, que no se sentó en silla de escarnecedores, y sigues pensando, solo por ver ese árbol hasta que llega ese versículo, ¿no? Será como árbol plantado junto a aguas, y su fruto nunca, siempre lo da a su tiempo, su hoja no cae, y te lo empiezas a imaginar, es frondoso. Ojalá que así fuera mi vida. ¿Cómo sería mi vida si realmente estuviera siempre en el agua viva? Y ya puedes pasar más minutos con esos pensamientos. Entonces, esa es la meditación ocasional. Estás hasta en una espera del banco. Estás en un punto muerto. Se nos va la luz, se descargó tu celular. Pues ahora pues ya puedes hacer otra cosa con tu mente. Saca provecho a tus tiempos muertos, a eso es lo que iba. Porque todos tenemos, ¿no? A veces oportunidades y las desaprovechamos muy mal. O sea, tristemente agarramos el celular o prendemos la tele en vez de meditar en la palabra de Dios. Ora por ayuda y aprende de quienes lo practicaban. Y les digo, donde vamos a encontrar mucho material de esto es en escritos de los puritanos. Estos hombres como Thomas Watson se distinguían mucho porque hay muchos puritanos, muchos teólogos de esa época de Inglaterra, de Estados Unidos,
donde decían, este se distinguía por esto, este era muy bueno en este tipo de enseñar. Pero lo que tiene que ver con pensamientos para la meditación, se sugieren estos, J.C. Wright y Carlos Spurgeon. No sé si ustedes simplemente vayan a YouTube o en Google y pónganle sermones Spurgeon en español. Y hay miles, yo digo que sí, hay más de 1000 sermones de Spurgeon traducidos a español. Y a mí me gusta escucharlos. Y cuando empiezo a oír cómo él habla, él utiliza mucho la naturaleza. De hecho, era algo que desde niño observaba, siempre observaba mucho la naturaleza y de ahí se elevaba en Dios. Y en sus sermones, de repente te mete cosas así que, cara, qué suave metió esa idea. Entonces, tú notas a alguien que fácilmente puedes decir, no, él sí practica la meditación de la palabra de Dios, tanto intencional como ocasional. Esto es obvio, pero no es por demás, se mejora a la par de la lectura de la Biblia. No podemos elevarnos y practicar, vamos a batallar mucho en nuestra meditación ocasional, cuando estemos ahí en la calle o mosqueando o viendo lo X. Si no leemos la palabra de Dios, pues no se nos van a venir pensamientos tan fácil. Pero si tuviste una lectura de un solo capítulo en la mañana, eso te puede ayudar, que durante el día siempre te alimentaste, durante todo un año leyendo, teniendo tu devocional, te van a venir más fácil pensamientos y versículos en las cosas triviales que ves. Ya les había tocado escuchar algo así como un estudio de esta práctica, anteriormente otro pastor, una conferencia que ustedes escucharon, y dije, ya había escuchado como esto de la meditación ocasional. No, nadie. Y es porque así es nuestro cristianismo de ahora, es diferente al del siglo XVII. Ellos era algo común y se perdió esto en el cristianismo. Por eso les digo, en un estudio donde yo encontré algunos de estos pensamientos, le tituló el autor, pastor Héctor Bustamante, le puso, esto es herencia reformada, porque parece que se perdió. No quiere decir que se haya perdido por completo. Yo no dudo que haya una iglesia en India o Corea o no sé dónde, donde ellos sí practiquen esto, que su pastor sí les enseñó. Pero así de manera general, como que todo el cristianismo que nos heredaron a Latinoamérica, no viene esto. Es algo así como que los pastores de esa época sí les decían no, tienes que practicar la meditación ocasional, pero también la meditación de la palabra, meditación deliberada. Dice, los pasos de la práctica deliberada no son una receta. Lo que ellos quieren decir es que no puede funcionar lo mismo para todos. Y Dios puede obrar de maneras muy, muy diferentes en cada uno de nosotros. Yo estaba recordando un hermano que decía, ¿saben cómo le hago yo para elevarme, para pasar un tiempo devocional con Dios? Él decía, agarro mi charanguito, creo que era de Sudamérica, no sé si de Ecuador, y tengo un charanguito, y me pongo a cantar horas y horas, hasta que empiezo a llorar, y son puros cantos. Él no agarraba la Biblia, dice, no, yo sí agarro y me pongo a cantar y a pensar en eso, hasta que ya estoy bañado en lágrimas. Y digo, caray, como que eso no lo veo en este escrito. O sea, cada quien, Dios nos puede guiar de maneras distintas, en orden distintos, pero son sugerencias que los puritanos te decían. Primero que nada, no es algo metódico, mecánico, sino que es la obra del Espíritu Santo que obra en ti cuando lo buscas. Escoger una mejor hora que nos sirva a cada uno. Habían puritanos que decían, la mejor hora es en la mañana, y otro decía, no, es en la noche. Y yo creo aquí es a cómo le funcione a cada uno mejor. Unos te pueden decir hasta pasajes bíblicos. El salmista decía que mañana oirás mi voz, pero otro decía, no, o sea, no. Es lo que más te funcione a ti.
No puede funcionar lo mismo para todo, pero sí establecer tiempo durante el día es lo que nos va a ayudar. Buscar un lugar adecuado. Ese buscar el lugar adecuado, pues lo más ideal es donde haya menos ruido, menos distracciones. En la soledad, no vamos a ir a, no sé, un café, porque puede llegar gente y te distrae, pero sí puede también tener relación con lo anterior. Si es un horario donde ya se durmieron los niños, los que estamos en la casa, pues entonces ese lugar nada más en cierta hora se pone tranquilo. Si no establecemos ese tiempo durante el día y ese lugar adecuado, pues va a ser reemplazado muy fácilmente por las demás actividades. Desde el momento que no somos intencionales en hacer eso, de elegir la hora y el lugar, fácilmente cualquier otra actividad lo va a reemplazar. Procurar un tiempo adecuado. Esto tiene que ver más que nada con la extensión, con la duración. Aquí sí se sugiere, entre más extenso, pues se puede sacar más provecho. Y cada uno podemos batallar, a lo mejor al inicio. Es tratar de ser honesto y decir, no, pues yo no tengo la habilidad todavía de meditar tanto una hora, nomás 15 minutos. Pero algunos puritanos decían, a lo mejor es una buena referencia el pasaje de Jesús cuando va con sus discípulos y ahí en Getsemaní les dice, oye Pedro, ¿no pudiste orar conmigo ni siquiera una hora? Entonces, como que era el mínimo, ¿no? Tal vez de Jesús, pienso yo. Ojalá hubieran sido 3, pero donde perdió una hora y uno dije, caray, no, para mí el mínimo pues son 5 minutos o no sé. Ese tiempo adecuado, yo creo, conforme a la madurez de cada uno, pues tiene que mejorar. Pero es de esa manera, si pasamos muy poquito tiempo, entonces yo creo que muy difícilmente también se van a elevar nuestros pensamientos tan alto acerca de Dios. Número 5, Emanuel. Dice, considera el tiempo adecuado según tu madurez. Creo que es eso, ¿no? De también como que fijarnos esa meta de, no, pues, ya todo el año nomás aguanto 10 minutos, como que estoy mal. Voy a tener que hacer un plan y ojalá que en los próximos 6 meses ya aguante media hora o hacer algo, ¿no? Pero debemos de ir de menos a más. Practica con consistencia continuamente. Y aquí yo creo que tenemos que pedirle mucha ayuda a Dios porque es bien difícil a veces regresar y tomar el ritmo. Los que hacen deporte o que tienen algún hábito, si lo dejas de hacer, pues a veces no es tan fácil volver a él. Por eso se requiere consistencia, continuidad. No decir, pues lo voy a hacer cada 3 días. Tal vez al inicio, pero es entre más constante sea, más continuo, eso nos va a beneficiar más. 7. Trata de ver un solo texto o tema a la vez. Bueno, pues son consejos prácticos. Siempre inicia con textos sencillos. No vas a tratar de irte ya directo a lo mejor a la Trinidad o a la soberanía de Dios en algunas cuestiones específicas. Simplemente piensa en un atributo de Dios y vete sobre eso. Todos los versículos que quieras meditar, o agarra un libro más sencillo que otro. Agarra tal vez Proverbios, es a lo mejor un poco menos complejo que Apocalipsis o no sé. Bien. Piensa en la eternidad, en la certeza de la muerte. Piensa en esos momentos cuando y pasa más tiempo, dependiendo si va a venir algún acontecimiento importante. A lo mejor si vas a ir a un funeral, sería bueno que trates de
de pensar bastante tiempo antes en esa parte del juicio de la eternidad. Piensa y medita en el último sermón que escuchaste, el sermón de cada domingo. A veces nada más se acaba la predicación y no volvemos a meditar en eso. Entonces es también una muy buena idea. Beneficios de la meditación deliberada. ¿Quién más? Gemma, ¿me ayudas a leer? Nos ayudará a lidiar mejor contra nuestro pecado. Si quieres, léelos todos de corrido. 2. Vamos a crecer más en nuestro amor y obediencia a Dios. 3. Nos va a dar más gracia y madurez para aconsejar. 4. Nos va a ayudar a retener más tiempo la palabra de Dios. Y 5. Se convertirá en algo deleitoso para nuestra vida. Entonces son beneficios que si los vemos así en paquete, que se supone que así deben de llegar. Si viene todo eso en paquete a tu vida, vamos a ser más maduros. Si alguien se acerca a nosotros y nos pide un consejo, vamos a decirles cosas que los van a perjudicar, vamos a hablarles el consejo de Dios. Ahora vamos a obedecer. Ahora ya no vamos a batallar en la meditación deliberada ni en la ocasional. Ahora va a ser hasta todo lo contrario. Va a crecer nuestro amor y obediencia a Dios. Ahora sí no vamos a andar batallando con la tentación de siempre. La vamos a vencer más fácil. Entonces se fijan, son muchos beneficios. Y todo por esa práctica que necesitamos pues ayudar a desarrollarla aquí como iglesia. ¿Algún comentario que tenga? Suena muy bíblico todo, suena así como que les funcionó en esa época. Cuando tú ves el cristianismo y ves esos siglos donde hubo mucho florecimiento, muchos avivamientos, muchos misioneros saliendo a alcanzar a otros países. Curiosamente no prestamos atención, pero es porque tenían una cultura distinta a la de nosotros. Ellos sí practicaban la contemplación de Dios, es otro término que le dicen, o la meditación deliberada. Ellos sí agarraban y se iban al bosque y nada más voy a ir a pensar una hora. Por eso cuando lees los diarios así de ese Jonathan Edwards, precisamente desde que era niño él hacía eso. Dice que se apartaba con otros niños, se iban a como que un pantano, habilitaron ahí unas casas o algo ahí, una área. Y dice que desde niño ellos practicaban eso. Entonces digo, caray, o sea, quiere decir que ya les enseñaban eso hasta a los niños. A mí me sorprende cuando ves esas biografías y dicen, pues en esta época, ¿no? Y les damos el celular o no sé, una tablet. Pero por eso es muy bueno ver como que la historia y cómo Dios obró con su Espíritu Santo en otras épocas. Y decir, caray, ellos tenían una teología diferente a la de nosotros. ¿Por qué? También tenían otras prácticas. Se les inculcaba más este tipo de actividades. Entonces, pues yo creo es algo muy bueno que, como decía este hermano, es una herencia de la Reforma, que si las queremos tomar o no, pues ya depende de nosotros. Y se va a ver reflejado, ¿no? En nuestra sensibilidad de nosotros hacia la palabra de Dios. Vamos a seguir siendo insensibles si no empezamos a considerar muy bien esto de la meditación. Miren, déjenles leo esto. Es un fragmento de lo que escribió Jonathan Edwards en uno de sus caminatas de devocionales de contemplación. Es diferente. Nosotros decimos, pues vamos a pasar un tiempo devocional, te vas a estudiar la Biblia y sí puedes invertir una hora estudiando un pasaje, pero la contemplación es eso, como que tus pensamientos se dirijan a los atributos de Dios y meditar ¿qué es eso para mí? Y a lo mejor no tanto que estés así leyendo mucho la Biblia, más bien concentrándote en esas verdades. Y este tipo de cosas son
les digo, pueden ser nuevas para nosotros. Y es por eso mismo, como que ya no tenemos esa costumbre de hacer las cosas. Y tal vez lo que les voy a leer ahorita va a ser muy como que extravagante, como que muy imposible que nos suceda. Pero sin embargo, sí ocurren este tipo de cosas a los que contemplan a Dios. Fíjense, ahí está más o menos. Una vez en 1737, mientras yo cabalgaba por los bosques debido a mi salud, habiéndome bajado de mi caballo en un lugar apartado, así como era mi costumbre de caminar en divina contemplación y oración, tuve una visión que para mí fue extraordinaria de la gloria del Hijo de Dios, como mediador entre Dios y los hombres, y su hermosura, grandeza, plenitud, pura y dulce gracia y amor, y mansedumbre y gentil condescendencia. Esta gracia, que se veía tan llena de paz y dulzura, aparecía también grande arriba de los cielos. La persona de Cristo parecía inefablemente excelente, con una excelencia suficientemente grande como para absorber todo pensamiento e imagen, la cual continuó tanto como yo puedo juzgar por cerca de 1 hora, que me mantuvo la mayor parte del tiempo en un diluvio de lágrimas y sollozando en voz alta. Yo sentía un anhelo en mi alma de ser, yo no sé otra forma de expresarlo, vaciado y aniquilado, postrado en el polvo y estar lleno únicamente de Cristo. Y aquí parece que describe lo que produce en él, amarlo con un amor santo y puro, vivir para él, servirle y seguirle a él, y ser completamente santificado y hecho puro, con una pureza divina y celestial. En varias ocasiones tuve visiones de la misma naturaleza, y las cuales han tenido también los mismos efectos. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que produce? Esas ganas de amarlo, obedecerlo. Entonces, yo creo que a veces no nos exponemos a este tipo de literatura porque no existe en nuestra época. Yo no dudo que sí existen creyentes que experimentan este tipo de cosas, pero yo creo que nos hace falta. Nosotros, en vez de ser desanimados por este tipo de encuentros con Dios, más bien ser animados y decir, pues yo creo que nos hace falta. Tenemos el mismo Espíritu Santo que esas mismas personas, y nosotros no lo estamos viviendo plenamente. Entonces, que sea así como un impulso. Yo lo veo así como nuestros hermanos mayores que nos dicen, si se puede, échale ganas, pasa un tiempo con Dios y vas a ver cuánto lo vas a disfrutar y te va a ayudar en tu obediencia. Entonces, pues nada más con eso quería concluir, porque apenas recordé que tenía ese escrito que me gusta mucho, y ahí se lo agrego a la presentación para que ya la puedan descargar. Yo creo a partir de mañana va a tener agregado estos pensamientos. Es un libro de avivamiento que ya habíamos leído hace como 2 años, más o menos, fragmentos en los cultos de oración. Igual también ahí lo subo para los que quieran repasarlo. Todo ese libro está, yo les digo, yo sí lo tengo en mi top 3, y no es que en el que más me gusta. Oramos. Padre nuestro, muchas gracias porque eres tan grande, tan paciente con nosotros, Señor, y tanto anhelamos ser una iglesia que viva y experimente ese tipo de obediencia y amor hacia ti, pero nos has mostrado en tu gracia y en tu misericordia el camino a hacerlo, y eres tú, Señor. Cada día nos lo presentas de una u otra manera diferente, pero vemos como una vez más nos has atraído con lazos de amor para que te honremos como tú lo mereces. Bendice, Señor, a mis hermanos y cada uno de nosotros que hemos sido expuestos nuevamente a tu palabra, para que tengamos esa cultura de compartir el Evangelio a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a todo aquel que veamos con esa necesidad, Señor, de arrepentimiento. Bendícenos en el resto de este día en Cristo Jesús. Amén.